Buenos días a todos, ¿cómo les va? En el día de hoy vamos a estar hablando del texto de George Mead, Espíritu, Persona y Sociedad. Este autor es representante del paradigma del interaccionismo simbólico. Este paradigma es aquel que pone su interés en el estudio del vínculo, como una manera de superar la dicotomía entre lo individual, paradigma de la fenomenología, y lo social, paradigma de la cognición social. Desde el interaccionismo se va a plantear que la manera de poder entender el desarrollo de la persona, del individuo, es justamente entendiendo los vínculos, entendiendo cómo éste se relaciona con su medio social. George Mead, en su texto, va a plantear que el desarrollo social prima la interacción a partir del lenguaje. El lenguaje va a tener un rol fundamental. En su texto va a diferenciar el cuerpo de la persona. El cuerpo va a ser justamente el organismo por donde pasan las sensaciones. Es la caja, es con lo que venimos al mundo. Es aquel que siente que cuando uno se lastima, los nervios perciben el dolor, el calor, el frío. La caja. Uno nace con un cuerpo. En cambio, la persona es una formación más tardía, es una formación social, es una estructura social. Se constituye por símbolos, por el lenguaje, se desarrolla a partir de otros, gracias al lenguaje, a la comunicación. Por ello es que somos construcciones sociales, estructuras sociales. Desde que nacemos, o mejor dicho, desde que nos están gestando en las panzas de nuestras madres, hay un mundo por fuera que nos da valor, que nos significa, pone deseos, expectativas, ¿sí?, sobre nosotros. Estamos atravesados por normas, por valores, por una cultura, ¿por qué no? Más adelante, por hábitos que también se construyen por el lenguaje. Somos seres de lenguaje. ¿Sí? En la formación de la persona, que va a decir George Mead, que uno no nace siendo persona, sino que uno se construye como tal. Y esta construcción es constante. Uno no es igual a los 5 años, a los 10, a los 15, a los 25, ni que hablar a los 60. Uno va variando, la personalidad de uno va cambiando. Esto es esperable. Piensen que sería muy aburrido si durante todas nuestras vidas fuéramos exactamente iguales. Y estas variaciones se van a dar gracias al entorno, al ambiente social, al vínculo principalmente que se establece con este ambiente, ¿sí?, con lo social. Schmidt va a plantear que la aparición de la persona se puede pensar cuando uno toma la capacidad de volverse objeto de sí mismo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, es justamente la idea que uno tiene sobre sí mismo. Es la capacidad de poder pensarse. Por ello es tomarse como objeto. Cuando uno logra esta capacidad de tomarse como objeto de sí, podemos pensar que allí apareció la persona. Surge la persona como tal. Esta capacidad de volverse objeto de sí, o sea, de tomar conciencia de sí, implica dos facetas. Por un lado, la reflexibilidad y por el otro, la intencionalidad. La reflexibilidad es pensar qué va a generar en mí lo que voy a estar a punto de decir. ¿Sí? En cambio, la intencionalidad es pensar qué va a generar en el otro aquello que voy a decir. Siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos una situación X en la cual una persona quiere plantearle a la otra que se quiere separar, una pareja, supongamos. La faceta de la reflexibilidad sería justamente pensar qué va a pasar conmigo,
qué voy a pasar conmigo mismo cuando le plantee a mi partner que me quiero separar. Eso es reflexibilidad. En cambio, la intencionalidad sería pensar qué va a pasar con mi pareja cuando le plantee que me quiere separar. Ahí tenemos ambas facetas, reflexibilidad, intencionalidad, que hacen a la conciencia de sí y que da cuenta de que uno pudo volverse objeto de sí mismo. Por ende, que hay una persona, surgió una persona. La comunicación es clave en el proceso de la formación de la persona, es fundamental, es la manera a través de la cual se vehiculiza la interacción, la comunicación de uno con otros y, por qué no, de uno con uno mismo. George Smith va a plantear que en la comunicación tenemos dos tipos de conversaciones, que las va a diferenciar. Por un lado, tenemos la comunicación mecánica, que es aquella que justamente se utiliza de manera mecánica, valga la redundancia. Por ejemplo, como tenemos acá en la figura típica de los animales, el cacareo de un gallo. El gallo cacarea cuando sale el sol, cuando amanece. ¿Sí? Es algo que se da, es una comunicación que se da de manera automática. ¿Sí? Podríamos pensar que de alguna manera ya está codificado, está establecido desde el origen, ¿sí? De manera automática. En cambio, en la comunicación humana, lo que tenemos, ¿sí? Es una situación particular. La comunicación humana se realiza a través de gestos significantes, o sea, gestos que tienen un valor, ¿sí? Un valor que es construido por todos nosotros, que está acordado por todos nosotros y que le va a permitir a uno poder anticipar el accionar del otro al realizar ese gesto. En la imagen que vemos en esta presentación vemos una persona haciendo el gesto de OK. ¿Sí? Este gesto OK, para que uno entienda qué significa, previamente tiene que haber vivido por parte de otra persona que realice ese gesto, ¿sí? Y que uno haya interiorizado que ese gesto efectivamente significa OK, está todo bien. ¿Sí? De esa manera yo puedo apropiarme de ese gesto, hacerlo propio, ponerlo en práctica y poder anticipar el accionar del otro. Así como este gesto tenemos un montón, otros, que son propios del ser humano, ¿sí? Que son justamente construcciones sociales. A modo de resumen, entonces, la conversación de gestos significantes es propiamente humana. El acto de uno va a ser de estímulo para que el otro reaccione. El gesto se transforma en significante cuando provoca en quien lo produce la misma reacción que en el otro. Permite anticipar la reacción del otro. O sea, que no solo está dirigida a los otros, sino también a uno mismo. En todo proceso de comunicación se lleva adelante una relación triádica, en la que está implicada tres elementos: A, la significación, y la reacción de B. Entonces tenemos que el gesto llevado adelante por A lleva una carga, lleva una significación que es recibida por B, es comprendida por B. Y B, mediante su reacción, le va a permitir a el feedback poder entender que efectivamente el mensaje se comprendió correctamente. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que este autor va a pensar que justamente el proceso de pensamiento propio es la interiorización de la conversación de gestos significantes. ¿Sí? Como pensar que A y B está interiorizado adentro, en uno mismo. Uno se habla a sí mismo. Esta capacidad de poder interiorizar este proceso de comunicación por gestos significantes da cuenta de la aparición de la persona. Uno podría pensar con todo esto que
Uno se pone a pensar en su propio origen, ¿sí? Cuando uno comienza a poder visualizar cuándo ocurrió su primer pensamiento, allí hay un esbozo de lo que es la aparición de la persona en la propia historia. Para explicar la formación de la persona, George Smith va a utilizar la metáfora del juego y el deporte. Este autor va a plantear que tanto el juego como el deporte son claves al momento de pensar en la formación de la persona. Mediante el juego, los niños, como individuos, ¿sí?, llevan adelante varios roles. Por ejemplo, jugar a ser médicos, médicas, colectiveros, colectiveras, futbolistas, bomberos, bomberas, etc. En este jugar incorporan características de esos roles que les va justamente a hacer reaccionar y les va a permitir pensar cómo reaccionarían los otros si tomaran ese rol. Hay una práctica de roles en el juego. ¿Sí? En ese jugar toman actitudes y reacciones para armar su personalidad. ¿Sí? Pero aún todavía en la instancia del juego, estos roles no están organizados, no hay reglas sociales, sino que más bien están desorganizados. ¿Sí? Uno practica, lleva adelante roles, pone en práctica esos roles. ¿Sí? Y el mundo, el otro, nos devuelve una actitud. ¿Sí? Por ejemplo, una niña que está jugando a ser médica, hace de cuenta que inyecta a un paciente, el padre, la madre, el tutor, que le dice, wow, pero mira qué buena médica que sos. Estás cuidando de tu paciente. Eso que le devuelve el padre es una actitud. Y es una actitud que le va a permitir a la niña, en este caso, poder entender que efectivamente está llevando bien adelante el rol de ser médico. ¿Sí? Y eso lo va a incorporar como parte de lo que serían las características de ser un médico. Después se verá en un futuro si efectivamente esa persona, esa niña en este caso, va a terminar siendo médico o no. Eso es relativo, ¿sí? Pero sí, lo interesante del juego es que le permite al niño, niñe, poder interpretar estos roles, ponerlos en práctica ante la mirada de un otro. ¿Sí? Y que ese otro, de alguna manera, avale o no, ¿sí?, que ese rol se está desempeñando correctamente. En referencia al deporte, lo que va a mencionar George Smith es que aparecen las reglas sociales. Las personas van a empezar a organizar las actitudes y reacciones justamente interiorizadas por medio de las normas. La persona, para practicar un deporte, tiene que conocer las reglas de todos, conocer los objetivos grupales y qué es lo que esperan de él. El equipo, ¿sí?, en el deporte, va a actuar como un otro generalizado. Este otro generalizado es la organización de las actitudes adquiridas en la instancia del juego y el deporte. Es la actitud de toda la sociedad, lo que esperan de nosotros. Es la forma en que la comunidad ejerce el control social. Al momento de desempeñar, llevar adelante un deporte, X, supongamos el fútbol, para uno poder llevar adelante ese juego, ese deporte, previamente tiene que conocer cuáles son los diferentes roles, sí, que se desempeñan en el fútbol. Hay que conocer lo que hace un delantero, lo que hace un defensor, lo que hace el arquero, lo que hace el árbitro y, por qué no, también el público. Uno previamente tuvo que haber vivido, tuvo que haber incorporado las actitudes que conforman a estos distintos roles. Una vez que incorporó esas actitudes, aparece la norma, las reglas del juego, que articulan el accionar propio y de los demás. Esto es propio del deporte. La norma viene a organizar. Pero no solamente eso, uno tiene que conocer los objetivos grupales, tiene que conocer qué es lo que esperan de uno y conocer qué es lo que uno va a esperar de los demás.
Principalmente en este carácter de conocer, saber qué es lo que van a esperar de uno. Esto es importantísimo porque hace a la expectativa social, hace a esta figura que mencioné hace un rato, que se llama otro generalizado. En el ejemplo del fútbol, supongamos, uno va a esperar de un delantero que meta goles, va a esperar de un arquero que ataje. Esta expectativa es la expectativa que va a tener el equipo, supongamos, como otro generalizado, por sobre uno. ¿Sí? Son los deseos. Y es la forma en la cual la sociedad, o sea, los otros, ejercen un control sobre nosotros mismos, ¿sí? Mediante estas expectativas. George Smith va a hablar de los conceptos de yo consciente y mi social. Va a decir que si bien son dos procesos que no son idénticos, dan cuenta de un mismo proceso, que es el de la formación de la personalidad. El yo consciente es la reacción del organismo a las actitudes interiorizadas en el mí social. Es presente, acá y ahora. Reacción, acción. Es singular. Es la parte nuestra, justamente, que nos invita al cambio social, a la creatividad. Por eso van a encontrar esta imagen de factor de cambio social. ¿Qué quiere decir George Smith con todo esto? Bueno, va a estar hablando que el yo consciente es nuestra parte más presente. Somos nosotros acá y ahora, haciendo uso de todas las actitudes que fuimos incorporando a lo largo de la vida. Nuestras experiencias, que se van a guardar justamente en el mí social. Todas las actitudes, todas las experiencias, los juegos, las reacciones de los otros, ¿sí?, hacia la práctica de nuestro rol, van a ser guardadas en esta mochila simbólica. George Smith no lo plantea como una mochila, pero para visualizarlo me parece más claro así. ¿Qué es el mí social? Tomo por ejemplo lo que hablamos hace un rato, en relación a la niña jugando a ser médica, ¿sí? El padre que le dice: muy bien, estás cuidando de tu paciente. Bueno, esa niña, esa actitud de muy bien, estás cuidando de tu paciente, al darle una inyección, la va a guardar en su mochila, en su mí social, ¿sí? Y en un futuro, supongamos que quisiera ser médica, ¿sí?, esa experiencia va a estar guardada en algún lugar y la va a poder hacer presente, acá y ahora, ¿sí? Vamos con otro ejemplo más particular. Supongamos, uno dice, si a mí, voy a ponerlo como un ejemplo, ¿no? Si a mí algún día me llegaran a robar, yo entrego todo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que si a mí me roban en la calle, para poder cuidar mi vida, tengo que entregar todo, ¿sí? Eso es lo que uno aprende, lo que le enseñaron en este caso particular, ¿eh? No estoy diciendo que sea así siempre, lo que se enseña en todos los casos. Pero bueno, en este caso particular sí. Bueno, hay que ver si efectivamente en la situación de robo esa persona entrega todo. Quizás no, quizás en ese momento particular, singular, decide defenderse. Bueno, esa faceta presente es el yo consciente. Soy yo acá, ahora, haciendo uso de todo aquello que me fueron enseñando o no, dando lugar al cambio social, dando lugar a lo nuevo, a lo singular. Yo decidí defenderme, no entregar todo. En este caso puntual estoy hablando, ¿sí? Por eso mismo es que el yo consciente es la parte nuestra más singular, actual, es presente. En cambio, el mí social es el pasado, ¿sí? Es esta mochila que les vengo nombrando. Implica la recopilación de datos, implica la memoria, la incorporación de las actitudes organizadas por los otros, ¿sí? Es lo que vamos incorporando a lo largo de la vida. El mí social está del lado del control social, ¿sí?, de lo que nos posibilita formar parte de la sociedad. Porque en el mí social vamos a encontrar las normas, las leyes, la moral, ¿sí?, todo lo que vamos incorporando a lo largo de la vida y que nos permite formar parte de la sociedad. Y que uno en el presente, en el acá ahora,
en su faceta yo consciente, decide tomarlo, hacer uso de ello o no, o cuestionarlo. ¿Sí? Que surja lo creativo, lo nuevo. Entonces recapitulo, tenemos un yo consciente presente acá, ahora, que hace uso de las herramientas que fue incorporando a través del mi social, ¿sí? Herramientas, actitudes, normas, valores y demás, es la parte nuestra más singular. Y el mi social, que es nuestra parte que tiene más que ver con el pasado, que tiene más que ver con la incorporación de las actitudes y normas que fuimos incorporando a lo largo de la vida. Es la faceta nuestra que tiene que ver con el control social, con lo que nos posibilita formar parte de una sociedad. ¿Sí? Como vemos, ambos procesos, tanto yo consciente como mi social, están íntimamente relacionados. ¿Sí? Uno alimenta al otro, porque yo consciente va a necesitar de las actitudes interiorizadas en el mi social. Pero a su vez también el mi social va a necesitar de nuevas experiencias singulares, creativas, para alimentarse a sí mismo, ¿sí? Para hacer uso, mejor dicho, más que hacer uso, guardar esa información, recopilar esa información. Entonces, como vemos, yo consciente y mi social se relacionan dialécticamente, se retroalimentan uno con el otro. Y ambas facetas, yo consciente presente y mi social pasado, dan lugar a la persona. ¿Sí? Estas dos facetas dialécticas, ¿sí? dan cuenta de la personalidad de uno. Bueno, hasta acá con la clase de hoy. Cualquier duda, pregunta que tengan, tenemos el espacio de clases en vivo, así que aprovechémoslo. Y también recuerden que tienen el espacio de foros, así que no duden en enviar su consulta, pregunta, que lo vamos viendo. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.